En México fue detenido el comandante Emilio, el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Raúl Escobar Poblete, procesado como autor material del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, un hecho que ocurrió el 1 de abril de 1991. Homicidio perpetrado después, y esto es importante señalarlo, después de la restauración de la democracia. Democracia feble, pero democracia al fin. El ministro en visita, Mario Carroza, que probablemente la historia va a terminar señalando como el magistrado que quizás eventualmente más causas por violaciones a los derechos humanos haya sacado adelante por la prisión de decenas de militares en retiro, agentes de los servicios de seguridad, carabineros también. Bueno, Carroza pidió a México la extradición de Escobar Poblete. Una solicitud que se basa además en un autoprocesamiento que fue dictado el 2002 por el ministro que entonces llevaba la causa, el actual presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, que encausó a Escobar Poblete como autor del delito de atentado terrorista con resultado de muerte, en este caso de Jaime Guzmán. A ver, despejemos rápidamente un asunto. El homicidio de Jaime Guzmán es un hecho reprobable y condenable. Convierte a Jaime Guzmán en una víctima, pero eso no quita el rol del propio Jaime Guzmán como cómplice de la dictadura. Un cómplice además relevante, fue probablemente su principal ideólogo, y al mismo tiempo, y esto hay que destacarlo, Jaime Guzmán fue un cabal conocedor de las violaciones a los derechos humanos que su dictadura perpetraba. El que, por ejemplo, los discípulos de Jaime Guzmán esgriman hasta el día de hoy que él salvó a algunos de los perseguidos de la represión y hasta de la muerte, o que se enfrentó a Manuel Contreras por los procedimientos que la DINA y la CNI realizaba, solo ratifica que Jaime Guzmán sabía justamente de esos procedimientos. Y por lo tanto en él pesó más aceptar esas aberraciones en aras de un proyecto político que se incubaba al alero de la dictadura, que denunciar esas aberraciones por considerarlas inadmisibles. O sea, en cierta medida, para Guzmán esas violaciones a los derechos humanos eran aceptables, al menos temporalmente. Dicho esto, este reproche a Jaime Guzmán, también hay que decir que Jaime Guzmán fue, en efecto, la víctima de un atentado feroz e inadmisible. Bueno, es en este contexto, el contexto de la detención de Raúl Escobar Poblete, que el actual diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo lo siguiente respecto al homicidio de Guzmán, textual. Lo que todos sabemos es que el homicidio de Guzmán, es consecuencia de lo que pasó en Chile el año 1973, cosa que no podemos olvidar. Todos estos son daños colaterales de lo que se produjo en esa oportunidad. Para Tellier, entonces, el asesinato de Jaime Guzmán es un daño colateral de la dictadura. Y ya entonces podríamos imaginar que otros hechos gravísimos, crímenes gravísimos, Tellier en el fondo minimiza y hasta pareciera justificar responsabilizando finalmente a la dictadura. Con esto, Tellier esquiva la responsabilidad del Partido Comunista y de él mismo como encargado militar del PC en este asunto. ¿Por qué? Porque fue el Partido Comunista el que creó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y por lo tanto aquí quiero hablar no de las responsabilidades del PC respecto al accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quiero hablar de la responsabilidad, incluso ni siquiera política, humana, de haber formado jóvenes para la lucha armada y haberlos convencido de que en política esa lucha, la lucha armada, era válida. Hay, y esto no hay que dejarlo aparte tampoco, hay una justificación para el uso de la violencia política en dictadura. Pero cuando el Partido Comunista vio que la democracia se recuperaba a través de la lucha política y no por la vía armada que esa colectividad en algún momento había escogido, optó el PC por desmantelar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo creo que esa fue una opción válida, alabable incluso, fue políticamente incuestionable. Pero el PC les pidió a esos jóvenes formados militarmente por ellos mismos que dejaran las armas y la vía armada, pero eran ellos los que los habían instruido y empujado a esa vía armada. Hay algunos de esos jóvenes que no aceptaron esa nueva instrucción
y quedaron a la deriva política, sin el paraguas de la colectividad que los había engendrado. Hay detrás de esto, en primer lugar, un drama. El drama de muchos muchachos muertos por esa opción del PC. Muertos por esa opción antes, pero también después de la instrucción del Partido Comunista de desmantelar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Uno no puede desentenderse de los jóvenes que ha formado. Raúl Pelegrín y Cecilia Magni, líder uno y figura simbólica la segunda, son parte de los jóvenes que no aceptaron esa nueva instrucción del Partido Comunista y por lo tanto crearon el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. También estuvo en ese lote Escobar Poblete. Son jóvenes que fueron educados para la guerra y las armas y que murieron fagocitados por una opción que les fue ofrecida cuando eran unos simples adolescentes en cursos de instrucción militar donde una parte de la responsabilidad también le cabe al régimen cubano. Terminaron como, ya lo sabemos, terminaron como criminales, perpetrando delitos, secuestros y hasta homicidios en democracia y en hechos que nada tenían que ver con la política. Pero no podemos desconocer que se trata de vidas que se fueron en el vértigo de la violencia, una violencia a la que fueron invitados por una estructura política. Son vidas que ya no están. ¿Otro daño colateral del que nadie quiere hacerse responsable?